Sintonía Joven es patrocinado por Fundapec. La Cámara de Marketing Consultores presenta Sintonía Joven, todo lo que un padre necesita escuchar y todo lo que un joven quiere lograr. Está en un solo lugar, Sintonía Joven, orientación para padres y adolescentes, abordado de una forma dinámica e innovadora. Sintoniza cada sábado de 3 a 4 p.m. por la nota 95.7. En Sintonía Joven vamos al Salón de Audiovisuales, hablemos de cine. Y entramos a nuestro salón audiovisual. Hoy estaremos hablando de la película Spartacus. Esta es una película estadounidense de 1960 dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela histórica homónima de Howard Fast. Está protagonizada por Kirk Douglas, Lawrence Oliver y Tony Curtis. El guión, escrito por Dalton Trumbo, retrata la figura de Espartaco y los hechos ocurridos durante la Tercera Guerra Servil. Fue galardonada con 4 premios Oscar y otros 4 premios más. Sin más, entramos a nuestro salón audiovisual. Hola Francis, ¿cómo estás? Hello. Hola Octavio, hola Monse, ¿cómo están? Bien. Pues bueno, les cuento. La película de hoy se llama Spartacus, que por favor, no confundirla con una versión reciente de 2010 o 2013, qué sé yo, una película de esta década. Ni con la serie tampoco. Ni con la serie de televisión tampoco, sino es una película del año 1960. ¿Por qué yo elijo esta película para hablar de ella hoy? Esta película está en Netflix, o sea, está disponible en la plataforma digital. Me encanta que Francis siempre nos las pone fácil. Sí, no, que no pasamos trabajo para buscar la exacto. película. Yo pongo películas que no sean difíciles de conseguir siempre y cuando te esté pagando un servicio legal. Sí, porque Francis es jodón con el tema de la legalidad. Sí. Pues miren, lo saco a relucir ahora porque está pasando algo en el cine. Directores como Quentin Tarantino y Christopher Nolan, se me va a olvidar el nombre. De hecho, sus dos últimas películas son Interestelar y Duncan, la que está ahora mismo en cartelera, son filmadas en 70 milímetros. Okay, el 70 milímetros es un formato de cine que en la década de los 50, cuando salió la televisión, que las salas de cine perdieron muchísimas clientes, como digo, salieron con este formato, que es un formato panorámico, o sea, la pantalla duplicó su tamaño. En vez de ser esa pantallita cuadrada del tamaño de las televisiones antiguas, que no eran las de hoy en día, sino las de hace, 15 años atrás, cambió el formato y resulta que las pantallas se volvieron mucho más grandes. Esto fue maravilloso porque estamos hablando que fue la época de oro de las grandes producciones multimillonarias, donde habían unos presupuestos ridículamente altos para hacer películas extremadamente espectaculares. Todas esas películas estilos de Roma, por ejemplo, Ben-Hur, que de hecho fue la primera que se filmó así, Cleopatra, incluso más adelante, ya en los 70, El violinista en el tejado, 7 novias para 7 hermanos, una gran cantidad de clásicos hoy en día, Lawrence de Arabia, Puente sobre el río Kwai, fueron filmadas con este formato. Este es un formato que te requiere en la producción mucho dinero, porque como el tamaño de la pantalla se duplica, tú tienes que llenar esa pantalla. Y tú tienes que llenarlo con objetos, escenografía, y siempre... Con la fotografía, Exacto, entonces se necesita, tú necesitas contar historias donde tú tengas que llenar la pantalla. Por eso, todas esas películas hechas sobre Roma y de grandes batallas y de mucho escenografía, musicales donde hay muchísima gente bailando, etcétera, etcétera, se filmaron en ese formato. ¿Qué pasa? Al pasar los años, llegamos, bueno, si mal no recuerdo, la última película filmada en 70 milímetros de la generación fue Superman la primera. Pero después de ahí el formato se redujo a 35 milímetros. Y ese es el formato que continuó hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ese formato a muchos directores les gustaba mucho, pero es un formato que lógicamente los productores se querían arriesgar menos
a meter tanto dinero en producciones tan grandes para llenar esas pantallas que, bueno, se estandarizó en 35 milímetros y fue el formato que más o menos siguió hasta ahora. Claro, han seguido, está el formato IMAX, etcétera, etcétera, pero ese que incluso demandaba salas de cines especiales. Aquí habían salas de eso, ya no hay. O sea, esa película de las películas de Nolan y de Tarantino que fueron filmadas en 70 milímetros no se dieron en su formato, su intención original, sino que se hizo un cropeo, como le dicen, o sea, se cortó un poco la imagen para poderlas poner en las salas de aquí y del mundo entero, en la gran mayoría, porque de hecho las proyecciones de 70 milímetros son proyecciones que ahora se dan en teatros especiales. Aquí había una en el cine Max, que ahora hay una iglesia ahí en la Duarte, pero la pantalla veo que está todavía, pero eran salas de cine, eran gigantes, estamos hablando de salas que tenían hasta 2 pisos de asientos y ya eso no se ve hoy en día, eso es muy difícil que eso se vea. Pero bueno, Nolan y Tarantino han retomado ese formato, incluso no están filmando en digital, como ya se hace en el 99% de la película, sino que vuelven a filmar en celuloide, o sea, en lo que era el rollo de película. Pero no es más incómodo, ¿y por qué yo es más caro, pero mira, es diferente. Es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, es como quien toca piano, tocar en un piano eléctrico y un piano acústico, no hay nada que ver. Las experiencias son diferentes. Es como tú beberte un vino de una fábrica que viene embotellado en una botella de cartón y uno añejado en madera. Esa es la diferencia como yo te lo pongo. Que no es lo mismo. El celuloide responde a la luz de una forma diferente. Y yo no le quito crédito a lo digital, porque gracias a la tecnología digital es que nosotros estamos haciendo cine hoy en día en República Dominicana. Si todavía estuviéramos en celuloide, yo dudo mucho que aquí el cine hubiese avanzado, porque es muy caro. O sea, claro, hay que mandar el revelado, entonces si quedó mal la escena, tienes que volver atrás a filmar desde el principio, porque se te pueden dañar. Pero es un trabajo más artesanal, ahora el resultado es maravilloso. Y claro, una vez tú digitalizas, tienes un negativo en formato celuloide, según avanza la tecnología, la película no pierde. O sea, lo que hacen es que se escanea a la resolución que exista en las nuevas tecnologías de hoy en día, que no es lo que pasa con lo digital. Lo digital, si la resolución es, por ejemplo, 1080 IP, y resulta que la tecnología ahora es 4K, los de 1080p tú no lo puedes llevar a 4K, según estuve leyendo. Pero sí puedes hacerlo con el celuloide porque simplemente lo tienes que escanear. Entonces, bueno, son esta serie de cosas. ¿Qué pasa con Spartacus? Spartacus es una película, una superproducción de la época del reinado del 70 milímetros. Y trata la historia de Spartacus, un esclavo que fue gladiador, que se subleva y se convierte en un líder entre los esclavos y enfrenta a Roma. ¿Qué pasa? Esta película es de Stanley Kubrick. Esta película, quienes conocen el trabajo de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick fue uno de los mejores directores que ha existido. Sin embargo, él no es uno de estos directores que tienen una gran filmografía. O sea, hay directores que tienen 50, 60 películas. Kubrick tiene relativamente pocas películas, ahora son unas maravillas todas. Él se tomaba hasta 10 años entre una y otra para hacer una película. O sea, él se tomaba su tiempo, duraba mucho tiempo preparándolo. 10 años, bueno, entre Full Metal Jacket, que fue en los 80, y la última, que fue I Was Shot en los 90, si no me equivoco, esa película es de los 90, finales de los 90, pasaron más de 10 años. O sea que él se tomaba realmente su tiempo en hacer cine. ¿Qué pasa con esta película y por qué la saco a flote? Resulta que ahora, como se está poniendo de moda nuevamente el cine de 70 milímetros, se están restaurando todas esas grandes producciones de 70 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son películas antiguas, yo no las recomiendo ver ni en Netflix ni en ninguna plataforma hasta que yo me entere que hayan sido restauradas. Y el proceso de restauración de esta película es interesantísimo, para que ustedes vean la maravilla de la tecnología hasta cierto punto. Miren lo que pasó en esta película. Kubrick discutió mucho con los estudios porque él es un director que no le gustaba que le pusieran restricciones en su proceso creativo. Pero cuando tú estás invirtiendo, los productores, una cantidad de millones monstruosa,
es inevitable que vengan los productores y te quieran manillar, como decimos nosotros aquí, tu proceso creativo. Y eso fue una guerra que tuvo Kubrick durante todo el proceso de la filmación. Cuando él entrega el corte final, la película queda en 2 horas, bueno, que tiene intermedio, dura, creo que fue 202 minutos, le quedó el corte final. Y bueno, los productores y la censura le editaron la película y se la dejaron en 188 minutos. Bueno, le quitaron algo que tú dices, bueno, no es tanto, pero sí, en cine eso es bastante. Bueno, la película se estrenó, tuvo bastante éxito, mucho éxito de hecho, ganó varios premios, bueno, los Globos de Oro, ganó mejor película, mejor director y estuvo nominada a los Óscares, ganó mejor música, mejor actores, o sea, la película fue muy exitosa en su momento. Quiero explicar algo con este tema de la restauración en el cine. La restauración en el cine viene a tomar fuerza a partir de que un director como Steven Spielberg, poderoso en la industria, fue a lanzar su versión, cuando fue a salir en DVD, Tiburón. Y él fue, bueno, antes de que la lanzaran, él dijo, yo quiero ver el negativo original de la película, antes de lanzarla, para ver si yo quiero hacer algunos cambios o ver si está bien apto para la distribución. Cuando él va, él se da cuenta que Tiburón, que es una película del 74, el negativo estaba destruido. Y no estaba destruido, estaba extremadamente dañado y no fue mal manejado, o sea, estaba bien guardado. Pero él se dio cuenta que el celuloide no aguantaba cierta cantidad de años. Era muy fácil, se deterioraba. Entonces él empieza en su película a restaurarla, pero a raíz de eso habló con Martin Scorsese, otro gran director estadounidense, y entre los dos unieron fuerza porque empezaron a descubrir todas estas obras maestras que estaban deterioradas, que había que restaurarlas. Sí. Se creó una fundación y entonces empezó el proceso de restauración. Spartacus fue una de las películas que eligieron. ¿Qué pasa con Spartacus? Estaba en muy mal estado y bueno, empieza el proceso de restauración, pero se dan con una situación. La película, los 202 minutos que tenía, no la pudieron encontrar los minutos que fueron sacados de la edición, porque fueron destruidos en la década de los 70, cuando ellos decidieron eliminar muchísimas tomas extras, como para abrir espacio en sus almacenes, lo cual fue terrible. Pero sin embargo, en una versión europea encontraron 4 minutos más por aquí, 4 minutos más por allá, y pudieron ensamblar una edición lo más cercana a lo que Stanley Kubrick quería. Y algo pasó extraordinario. La censura en su momento le quitó una escena a la película, que hoy en día para nosotros no es nada, no dice nada, pero es una escena que ni siquiera es directa, en que Laurence Olivier, que hace de amo, y Tony Curtis, que es su esclavo, el señor Laurence Olivier le hace una insinuación sexual a Tony Curtis, que era su esclavo. Eso pasó en la historia, todo el mundo sabe que eso es así, pero la censura decidió quitarlo. Pero apareció la escena y apareció el guión, pero no apareció el sonido fue deteriorado, destruido. Laurence Olivier había muerto. Para la voz. Pero Tony Curtis estaba vivo en el momento, pero ya estaba muy mayor. Pues ¿saben lo que hicieron? Señores, ellos no dijeron eso hasta que mucho tiempo después de que ellos ya presentaron la versión restaurada. Ellos buscaron a Tony Curtis, que estaba vivo, para que repitiera los diálogos en un estudio, ¿verdad? Y buscaron a Anthony Hopkins, que está vivo, pues lógicamente famoso y extraordinario actor, y le dijeron, Anthony, nos han dicho que tú eres muy bueno imitando a ciertos actores, tú puedes imitar a Laurence Olivier. Y él dijo, yo puedo intentarlo. Y entonces le dieron los diálogos como iban sonando, él fue copiando la forma de entonar de Laurence Olivier, los dos son ingleses, se le hizo en ese sentido más fácil, y con la voz de Anthony Hopkins doblaron esa escena. Él dobló a Laurence Olivier en esa escena. Con la tecnología se llevó el sonido a como era el sonido de aquella época y lo llevaron los decibeles exactos como lo tenía Laurence Olivier en la película. Señores, y cuando ustedes ven eso, ustedes no se dan cuenta ni en un millón. Bueno, y a Tony Curtis le rejuvenecen la voz. Y cuando ustedes ven esa escena,
en la película, ustedes no se dan cuenta en ningún momento que eso fue doblado. Wow. La restauración fue impecable, señores. Y una cosa, esta película es maravillosa, es súper entretenida. Es una película esta de romanos, de gladiadores, van a ver lucha, van a ver guerra, a los que les gusta la acción. Y de hecho, quienes vieron Gladiador se van a encontrar que esta película es muy parecida. El argumento es prácticamente el mismo. Y el final incluso es prácticamente el mismo. Y sin llegar a plagio, porque Ridley Scott es el director de Gladiador, es un gran director, pero definitivamente la influencia de esta película en Gladiador está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver que la película está en Netflix, pero van a ver una raya negra y unas rayas negras en la pantalla, arriba y abajo. Y tú dirás, ¿pero por qué? Y es que para que quepa la imagen completa, el negativo de 70 milímetros en la televisión, tuvieron que reducir el tamaño de la imagen, ponerle una franja arriba negra, otra abajo, para que tú tengas la perspectiva completa de cómo era, de la perspectiva completa del negativo sin que se pierda nada. Señores, la película es buenísima. Aprovechen que la versión que está en Netflix es la restaurada. Parece que la filmaron ayer. En sonido nítido, está aquellos que le encantan el sonido surround, que tiene su equipo, lo van a disfrutar porque la película fue masterizada, donde la música está en Dolby Surround, toda la tecnología de sonido está updated en esa restauración y realmente la van a disfrutar y se van a entretener. Y otra cosa, los adolescentes que vayan a vayan a dar ahora Historia de la Civilización, esta película le va a ayudar mucho con el tema romano, sobre la historia en Roma, porque van a ver todas las características que caracterizaban a Roma en ese momento. Vamos a ver los gladiadores, vamos a ver el Senado, vamos a ver cómo funciona Roma como sociedad, vamos a ver la esclavitud, vamos a ver todo ese tipo de cosas que se le va a hacer mucho más fácil comprender la historia. Ya saben, chicos, los que están estudiando la historia de las civilizaciones, cuando lleguen a Roma, vean Espartaco. La del 1960, sí, porque hay dos. En Netflix está Spartacus y Espartaco. Y la que estuvimos hablando el día de hoy, que es Spartacus también, las dos se llaman así, pero la encuentran en Netflix como Espartaco. Sí. O sea, yo puse Spartacus y me salieron las dos, pero la de 1960 es Espartaco en Netflix. Es larga, tiene intermedio, o sea que es una película que se tiene que dedicar una mañana entera a verla, sí. Pero este es el momento de verla, porque si están viéndola durante clases, dudo que puedan verla. Yo no voy a completa. decir la hora, el tiempo que dice aquí, porque ¿Cuánto dice ahí? 3 horas y 16 minutos. 3 horas y 16 minutos. Ustedes saben, es una mañana de un domingo. De gladiadores, de guerra, tiene un intermedio, o sea que hagan sándwiches, batidos. Una mañana de un domingo ahí, que uno está como... Y bien entretenida, es una película muy entretenida. También pueden verlo en grupo. Claro. En grupo y en el intermedio comentan. Claro, muy buena. Francis, debiéramos un programa de cómo estructurar un cineforum para que los jóvenes aprendan a hacer su propio cineforum. Eso está interesante, vamos a hacerlo. Y recomendaciones para que los chicos se reúnan y vean sus películas y la comenten de una vez. Iba a hacer un comentario y te iba a decir, por eso hay que hacerlo. Porque yo no sé qué es un cineforum. Por eso hay que hacerlo. Pero no te preocupes que le vamos a preparar ese programa. Así que, señores, llegamos al final de nuestro salón audiovisual. Gracias, Francis, por siempre traernos esas informaciones tan chulas y tan interesantes. Gracias a ustedes. Dite algo, Luca, porque... Sí, lo que pasa es que no han cambiado de sala hoy. Nos sentimos como extraños. Sí. Y no tengo audífonos, entonces cierto, no me oigo. Es cierto, Señores, nos vemos en el próximo salón audiovisual. ¿Estás escuchando? Sintonía Joven. Estás escuchando Sintonía Joven por la nota 95.7. Este programa fue patrocinado por Fundapec, tu crédito educativo.